Cristina se detuvo al pie de los escalones de granito que conducían al edificio del juzgado. La mañana de otoño resultó clara, casi sin nubes, uno de esos raros días de septiembre en que la naturaleza parece detenerse ante la inevitable decadencia. Pero Cristina no notaba ni la luz del sol que se filtraba entre el follaje de los viejos tilos, ni la brisa ligera que agitaba el bajo de su estricto traje gris. Toda su atención estaba concentrada en la maciza puerta de la entrada principal, tras la cual en 20 minutos debía comenzar la audiencia sobre el proceso de divorcio y división de bienes. 3 años atrás había estado en escalones de granito similares siendo una persona completamente diferente. Entonces ella y Víctor salían del registro civil, ubicado en el edificio vecino, y reían mirando a la cámara del fotógrafo de bodas. Víctor entonces bromeaba diciendo que el edificio del juzgado le recordaba el decorado de una película histórica, y la besaba en la sien, murmurando, «Nunca tendremos que volver aquí», y al registro civil solo para registrar el nacimiento de los hijos. Cristina hizo una mueca ante el recuerdo. Qué rápido se derrumban las ilusiones cuando la realidad comienza a quitarse las máscaras. Levantó la mirada hacia la fachada del edificio. Arquitectura antigua, columnas, bajorrelieves, todo esto una vez le pareció un majestuoso símbolo de justicia. Ahora este lugar solo provocaba ansiedad y amargura. Aquí se decidiría su destino. Aquí determinarían si le quedaría algo después del colapso de su matrimonio o si Víctor se llevaría todo, como había prometido. Cristina recordó aquella tarde cuando todo comenzó a derrumbarse definitivamente. Fue a finales de mayo, hace casi medio año. Regresó a casa más temprano de lo habitual y encontró a Víctor hablando por teléfono. Estaba de pie en el balcón, de espaldas a la ventana, y su voz sonaba inusualmente suave, casi tierna. «Yo también te extraño, cariño. Nos veremos pronto. Lo prometo». Cuando notó a Cristina, cortó bruscamente la conversación y metió el teléfono en el bolsillo. Su rostro se volvió instantáneamente frío y distante. «¿Por qué tan temprano?», soltó en lugar de un saludo. «Me cancelaron la reunión», respondió Cristina, sintiendo como todo se contraía en su interior. «Víctor, ¿con quién hablabas?». «Con un cliente». «Por trabajo». «¿Qué te importa?». Ella sabía que mentía. Lo veía en sus ojos, en cómo se tensaron sus hombros, en cómo evitaba su mirada. Pero entonces aún intentaba creer que se equivocaba. Que todavía tenían una oportunidad de arreglarlo todo. Qué equivocada estaba. «¿Cristina?». La llamó una voz grave y familiar, devolviéndola a la realidad. Se dio la vuelta. Hacia ella se dirigía Arturo Delgado, su abogado, un hombre alto con atentos ojos castaños y cabello canoso. Llevaba un traje gris oscuro impecablemente planchado, camisa blanca y corbata burdeos. En las manos sostenía un voluminoso maletín de cuero que, como sabía Cristina, estaba repleto de documentos capaces de cambiar el resultado de este caso. «Arturo», exhaló ella con alivio. Ya empezaba a preocuparme de que no llegara a tiempo. «Siempre llego a tiempo», respondió Delgado con calma, deteniéndose junto a ella. «¿Cómo te sientes? Honestamente». «Tengo miedo», admitió Cristina, bajando la mirada. «No dormí en toda la noche. Repasé en mi cabeza todos los escenarios posibles. ¿Y si algo sale mal? ¿Qué pasa si la jueza no acepta los documentos? ¿O si Víctor encuentra la manera de refutar los certificados? Y tal vez». «Alto», la interrumpió Delgado suave pero decididamente. «Hemos trabajado cada detalle. Todo lo que podía salir mal ya está previsto». «¿Reuniste todos los certificados?». Cristina asintió y sacó de su bolso una carpeta gruesa con documentos. «Todo está aquí». «Todo». Delgado tomó la carpeta con cuidado, la abrió y revisó rápidamente el contenido. Su rostro permaneció impenetrable, pero Cristina notó una satisfacción apenas perceptible en las comisuras de sus labios. «Excelente», pronunció. «Has hecho un trabajo enorme. Sé lo difícil que fue obtener estos papeles, especialmente la correspondencia. Cuéntame, ¿cómo fue la reunión con Soledad?». Cristina se estremeció.
Sí, esa había sido la prueba más difícil del último mes. Tuvo que contactar a la amiga de Milena, Soledad, a quien casualmente encontró en un centro comercial 6 semanas atrás. Soledad estaba frente a la vitrina de una joyería mirando anillos cuando Cristina la reconoció por una fotografía de la red social de Milena. Armándose de valor, se acercó e inició una conversación. Resultó que Soledad estaba descontenta con Milena. Ella le había robado a un empresario adinerado con quien Soledad había salido casi medio año, planeando casarse. Ella siempre es así, decía Soledad con rabia entonces, sentada con Cristina en una cafetería con una taza de café. Milena ve que alguien tiene un hombre con futuro y se mete de inmediato. No tiene principios. Solo dinero en la cabeza. Al enterarse de la situación de Cristina, Soledad accedió sin vacilar a ayudar. Proporcionó capturas de pantalla de la correspondencia donde Milena compartía abiertamente sus planes. Un notario certificó las impresiones y ahora esas palabras podían convertirse en prueba decisiva. La reunión fue bien, respondió Cristina en voz baja. Soledad entregó todo lo que prometió. Dijo que quiere que Milena reciba su merecido. Delgado asintió pensativo. Esa puede ser información útil. Pero nos basta con lo que tenemos. Cristina quiso responder algo, pero de repente se quedó inmóvil. Su mirada se fijó en dos figuras que subían los escalones desde el lado opuesto de la plaza. Víctor Salazar y Milena Ríos. Él lucía seguro de sí mismo, traje negro caro, zapatos brillantes, cabello peinado con elegancia descuidada. Víctor siempre supo causar impresión. Una vez a Cristina le gustaba ese rasgo suyo, la habilidad de comportarse, hablar, convencer. Podía entrar en cualquier habitación y convertirse instantáneamente en el centro de atención. Ahora solo veía en esto falsedad y manipulación. Todo era un juego, un cálculo, un deseo de obtener beneficios. Milena caminaba a su lado, tomada de su mano. Su vientre redondeado estaba resaltado por un ajustado vestido beige. El cabello rubio suelto en ondas sobre los hombros, el maquillaje impecable. Parecía una imagen de revista, una mujer joven, hermosa y embarazada junto a un hombre exitoso. La pareja perfecta. Cristina sintió como todo se contraía en su interior en un nudo doloroso. Sabía que los vería juntos, se preparó para eso, pero la realidad resultó mucho más dolorosa de lo que pudo imaginar. Ese vientre. Ese símbolo de lo que ella nunca tuvo y, como pensaba, nunca tendría. Víctor la notó casi de inmediato. Sus labios se estiraron en una sonrisa burlona, triunfante, llena de satisfacción. Se inclinó hacia Milena y le susurró algo al oído. La chica se rió y acarició demostrativamente su vientre, mirando directamente a Cristina. En ese gesto había tanto desafío, tanto desprecio, que Cristina apenas pudo contenerse para no apartar la mirada. Se acercaron más. Cristina instintivamente retrocedió un paso, pero Delgado tocó suavemente su codo, manteniéndola en su lugar. Quédate, dijo en voz baja. No muestres debilidad. Eso es lo que esperan. No les des ese placer. Cristina asintió, apretando los dientes. Se obligó a enderezar la espalda y levantar la barbilla. Víctor se detuvo a un par de metros de ellos. Milena se apretó contra su hombro, representando una imagen conmovedora de felicidad familiar. Su mano descansaba sobre el vientre, los dedos acariciaban suavemente la tela del vestido. Cristina, alargó Víctor, y en su voz sonaba una compasión burlona. ¿Cómo estás? Espero que hayas dormido bien. Aunque. Probablemente no. Hoy es un día tan importante. Para ambos. Cristina guardó silencio. Su garganta se apretaba por las lágrimas que se agolpaban, pero se obligó a mirarlo directamente a los ojos. Sin parpadear. Sin apartar la mirada. Víctor dio otro paso adelante. Ahora estaba tan cerca que Cristina podía distinguir el olor de su colonia, la misma que ella le había regalado en su 35º cumpleaños. Entonces él había sido tan feliz, la hizo girar por el apartamento, prometió amarla eternamente. Mentira.
Todo fue mentira, ¿sabes? Continuó, bajando la voz hasta un susurro casi íntimo, inclinándose tanto que su aliento rozó su mejilla. Hoy es el día con el que tanto soñé. Voy a disfrutar cada momento cuando te quite todo. La última palabra la pronunció con especial placer, alargándola, saboreándola. Milena se rió suavemente, clara y burlonamente, y volvió a poner la mano sobre el vientre, como queriendo enfatizar, ¿ves? Yo tengo lo que tú nunca tendrás. Yo gané. Cristina sentía como las lágrimas le quemaban los ojos. Se mordió el labio hasta sentir dolor, tratando de contenerse. Por nada del mundo le daría la satisfacción de verla destrozada. Por nada lloraría aquí, frente a ellos. Víctor la recorrió con una mirada evaluadora, lentamente, de la cabeza a los pies, y sonrió con desdén. Nada personal, Cristina. Solo negocios. ¿Entiendes? El apartamento vale caro. Muy caro. Y ahora tengo una familia. Una familia real. Un hijo. Necesito espacio. Necesito dinero. Y los obtendré. Tomó a Milena del brazo y se dirigieron a la entrada del edificio del juzgado. La chica se dio la vuelta sobre el hombro y lanzó a Cristina una última mirada triunfante. Sus labios formaron silenciosamente la palabra perdedora. Cristina se quedó de pie, sin fuerzas para moverse. Todo en su interior gritaba, exigía liberar el dolor, la rabia, el agravio. Pero permaneció en silencio, siguiéndolos con la mirada hasta que desaparecieron tras las puertas. De repente una mano cálida tocó la suya. Delgado estaba a su lado, mirándola con una inesperada suavidad. ¿Hiciste todo lo que te pedí? Preguntó en voz baja. Cristina asintió. Entonces lo más interesante les espera adelante, pronunció Delgado, y en sus palabras sonaba una confianza inquebrantable. Cristina levantó los ojos hacia él. En ellos brilló una chispa de esperanza, la primera en muchas semanas. ¿Estás seguro de que esto funcionará? ¿Estás seguro de que la jueza aceptará los documentos? ¿De que Víctor no podrá impugnarlos? Absolutamente, respondió el abogado. Ellos mismos cavaron su propia tumba. Solo queda empujarlos. Y yo lo haré. Te lo prometo. La tomó del brazo y la condujo a la entrada. Cristina sentía cómo su corazón latía frenéticamente. Miedo, dolor, esperanza, todo se mezcló en un nudo apretado que le impedía respirar. Pasaron por el detector de metales. El guardia asintió indiferentemente, dejándolos pasar. Subieron por la amplia escalera de mármol al segundo piso. El pasillo del juzgado estaba lleno de gente, abogados en trajes estrictos, demandantes con ojos rojos de llorar, demandados con rostros huraños, testigos revolviendo nerviosamente documentos. Todos esperaban su turno, su momento de justicia o derrota. Las vidas de algunos aquí cambian para mejor, las de otros se derrumban definitivamente. Cristina y Delgado se detuvieron ante la puerta de la sala número 4. En la placa decía, Jueza Carmona. Recuerda, dijo Delgado, volviéndose hacia ella y mirándola directamente a los ojos, cuando escuche sus mentiras, sus acusaciones, calla. No reacciones. No muestres emociones. Ni lágrimas, ni rabia. Todo lo que necesitas hacer es sentarte tranquila y confiar en mí. Yo haré todo lo demás. ¿Confías en mí? Cristina asintió lentamente. Confío. La puerta de la sala se abrió y la secretaria, una mujer joven con gafas, los invitó a entrar. Dentro ya estaban sentados Víctor y Milena. Habían ocupado los asientos a la derecha del sillón de la jueza, que aún estaba vacío. Milena susurraba algo a Víctor y él sonreía, evidentemente satisfecho consigo mismo. Su postura expresaba plena confianza en la victoria. Cristina y Delgado se ubicaron a la izquierda. El abogado sacó de su maletín documentos cuidadosamente doblados y los dispuso frente a él en pilas, cada una con su marcador de color. Pasaron varios minutos de espera angustiosa. Cristina sentía como Víctor de vez en cuando le lanzaba miradas. Milena se reía suavemente, susurrándole algo al oído.
Exactamente a las 10 en punto entró en la sala la jueza Carmona. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño estricto y la mirada penetrante de una jurista experimentada. Recorrió a los presentes con una mirada evaluadora y ocupó su lugar en la mesa alta. Por favor, siéntense, pronunció con voz uniforme y oficial. Caso sobre división de bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges Salazar. Demandante, Cristina Salazar. Demandado, Víctor Salazar. Comenzó la audiencia que debía cambiarlo todo. La jueza Carmona abrió la carpeta con los materiales del caso y recorrió con la mirada las primeras páginas. En la sala reinaba un silencio tenso, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared y el roce de las hojas del expediente civil que se volteaban. Cristina estaba sentada con las manos apretadas sobre las rodillas, tratando de respirar uniformemente. Junto a ella, Delgado lucía absolutamente tranquilo, revisaba sus notas, haciendo anotaciones con un lápiz en los márgenes del documento. De un lado opuesto, Víctor se recostó relajadamente en el respaldo de la silla, con una pierna cruzada sobre la otra. Su postura expresaba plena confianza e incluso cierto desdén por lo que ocurría. Milena estaba sentada a su lado, una mano sobre su gran vientre, la otra descansando en el apoyabrazos. De vez en cuando acariciaba el vientre, como recordándoles a todos los presentes su condición. Identidad de la demandante establecida, pronunció la jueza Carmona, levantando la mirada. Identidad del demandado establecida. Representante de la demandante, abogado Arturo Delgado. Demandado sin representante. ¿Todo correcto? Correcto, su señoría, respondió Delgado. Sí, asintió Víctor. Bien. Antes de proceder a examinar las demandas de las partes, necesito aclarar algunas circunstancias del caso, continuó la jueza. Los cónyuges Salazar estuvieron casados 3 años, bienes adquiridos conjuntamente, un apartamento de 3 habitaciones en la dirección, calle de La Paz, número 23, apartamento 41. El apartamento fue adquirido durante el matrimonio con fondos obtenidos de la venta de un apartamento que pertenecía a la demandante antes del matrimonio. ¿Correcto? Correcto, su señoría, confirmó Delgado. Mi clienta vendió su apartamento prematrimonial, recibido en herencia de su abuela, y con esos fondos los cónyuges adquirieron un apartamento de mayor superficie. El demandado no aportó fondos monetarios para la compra. Víctor se enderezó bruscamente. Permítame, su señoría. No aporté dinero directamente, pero trabajaba, mantenía a la familia. Pagué la remodelación, los muebles, los electrodomésticos. Eso también es una contribución a los bienes familiares. La jueza levantó la mano, deteniéndolo. Demandado, tendrá la oportunidad de exponer su posición. Ahora estoy estableciendo las circunstancias fácticas. Entonces, el apartamento fue adquirido con fondos de la venta de bienes prematrimoniales de la demandante. Sin embargo, por ley, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran adquiridos conjuntamente, independientemente de la fuente de los fondos, si no se establece lo contrario en un acuerdo prenupcial. ¿No hubo acuerdo prenupcial entre los cónyuges? No lo hubo, su señoría, respondió Delgado. Por lo tanto, el apartamento es un bien adquirido conjuntamente y está sujeto a división. La demandante exige que se le reconozca el derecho de propiedad sobre 3/4 del apartamento, citando que los fondos principales fueron aportados por ella. El demandado se opone y exige la división de los bienes en partes iguales. Las posiciones de las partes me son claras. Pasamos a fundamentar las demandas. Se concede la palabra al representante de la demandante. Delgado se levantó. Tomó de la mesa varios papeles y se acercó a la mesa de la jueza. Su señoría, la posición de mi clienta se basa en lo siguiente. El apartamento fue adquirido exclusivamente con fondos obtenidos de la venta de su propiedad prematrimonial. El monto de la venta ascendió a 4.800.000, lo que se confirma con el contrato de compraventa. El nuevo apartamento fue adquirido por 5.200.000.
La diferencia de 400.000 fue aportada de los ahorros personales de la demandante, lo que se confirma con extractos de su cuenta bancaria. El demandado no aportó fondos monetarios para la compra del apartamento, pero yo pagué la remodelación. Intervino nuevamente Víctor. Demandado, por favor no interrumpa, dijo la jueza severamente. Continúe, abogado Delgado. En cuanto a la remodelación y el acondicionamiento, continuó Delgado, sí, el demandado efectivamente pagó parte de los gastos. Sin embargo, estos gastos no excedieron los 700.000, lo que constituye solo el 13% del costo del apartamento. Además, mi clienta también aportó fondos para el acondicionamiento de la vivienda, pagó el juego de cocina, los armarios empotrados, los textiles. Su contribución ascendió a aproximadamente 400.000. Por lo tanto, incluso teniendo en cuenta los gastos de remodelación, la contribución principal en la adquisición y acondicionamiento del apartamento fue hecha por la demandante. La jueza escuchaba atentamente, tomando notas. Cristina lanzó una mirada furtiva a Víctor. Su rostro enrojecía lentamente, las mandíbulas se apretaban. Milena se mordía nerviosa el labio inferior. Además, su señoría, continuaba Delgado, existen circunstancias que el tribunal debe tener en cuenta al dividir los bienes según el artículo 39 del Código de Familia. El demandado durante el último año de matrimonio no trabajó, no contribuyó al presupuesto familiar y al mismo tiempo realizó gastos que no pueden reconocerse como razonables. ¿Qué gastos exactamente?, aclaró la jueza. El demandado gastó sumas significativas en entretenimiento, regalos a terceros, viajes. Solo en los últimos 8 meses sus gastos ascendieron a más de 500.000. Mientras tanto, el presupuesto familiar se repuso exclusivamente a cuenta de los ingresos de la demandante. Esto es mentira, explotó Víctor, levantándose de su lugar. Yo trabajaba. Simplemente estaba temporalmente entre proyectos. Demandado, por favor siéntese, pronunció la jueza Carmona con calma pero firmeza. Si continúa alterando el orden en la sala, me veré obligada a aplicar medidas coercitivas. Abogado Delgado, presente las pruebas de sus afirmaciones. Delgado asintió y entregó a la jueza varios documentos. Extractos de las cuentas bancarias del demandado, impresiones de transferencias, recibos. Todo certificado notarialmente. También adjunto certificado del lugar de trabajo de la demandante que confirma su ingreso durante el último año. La jueza tomó los documentos y comenzó a examinarlos. En la sala volvió a reinar el silencio. Cristina sentía como el corazón le latía en el pecho. Este era el primer paso. Delgado estaba construyendo un cuadro del comportamiento deshonesto de Víctor, mostrando sus gastos irrazonables y la ausencia de contribución a la familia. Los documentos se adjuntan a los materiales del caso, pronunció la jueza. Demandado, ¿desea comentar las pruebas presentadas? Víctor se levantó, evidentemente tratando de controlarse. Su señoría, sí, efectivamente no trabajé constantemente el último año. Pero esto se debió a que buscaba un trabajo más adecuado, desarrollaba mi propio proyecto. No me quedé de brazos cruzados. ¿Y qué gastara dinero? Bueno, toda persona tiene derecho a gastos personales. No vivíamos en la miseria. El demandado afirma que desarrollaba su propio proyecto, señaló la jueza. ¿Hay confirmaciones documentales? ¿Registro de autónomo, contratos, plan de negocios? Víctor titubeó. No, yo. Esto estaba en etapa inicial. Recopilaba información, establecía contactos. Es decir, no hay documentos, constató la jueza. Bien. Pasamos a la siguiente cuestión. El demandado declaró que pronto le nacerá un hijo y esta circunstancia el tribunal debe tenerla en cuenta al dividir los bienes. Aclare su posición. Víctor se animó notablemente. Se enderezó y en su rostro apareció una sonrisa segura. Sí, su señoría. Pronto me nacerá un hijo. Aquí está Milena, señaló a la chica sentada a su lado, ella está embarazada. El término es de 6 meses. Este es nuestro hijo común. Y yo,
como futuro padre, debo proporcionar a mi hijo condiciones de vida dignas. Necesito vivienda. Necesito medios para mantener al niño. Por eso considero que el tribunal debe tener en cuenta estas circunstancias y dividir los bienes a mi favor. Milena asintió, volviendo a poner la mano sobre el vientre. Su rostro expresaba compasión por sí misma y un ligero triunfo. Cristina sintió como todo se contraía en su interior. Ese vientre. Ese hijo. Símbolo de su propia derrota. Símbolo de lo que Víctor pudo con otra mujer, pero no pudo con ella. Delgado mientras tanto permanecía imperturbable. Ni siquiera se movió, continuando sentado tranquilamente en su lugar. La jueza lo miró. Abogado Delgado, ¿desea comentar la declaración del demandado? Sí, su señoría. Delgado se levantó lentamente. Tengo preguntas sobre las afirmaciones del demandado. Hágalas. El demandado afirma que espera un hijo. Permítame aclarar, ¿el demandado está seguro de su paternidad? Víctor frunció el ceño. Por supuesto que estoy seguro. ¿Qué pregunta es esa? Solo aclaro, continuó Delgado imperturbable. ¿El demandado ha pasado algún examen médico que confirme su capacidad para concebir? ¿Qué exámenes? Se indignó Víctor. ¿Para qué necesito exámenes si el hecho está a la vista? Milena está embarazada. El hecho del embarazo de su concubina, sí, está a la vista, coincidió Delgado. Pero el hecho de su paternidad es otra cuestión. En la sala pareció que alguien apagó el sonido. Reinó un silencio absoluto. Milena palideció. Víctor se quedó inmóvil, mirando al abogado con ojos muy abiertos. ¿Qué quiere decir con eso? Pronunció lentamente. Quiero presentar al tribunal documentos que ponen en duda la posibilidad de paternidad del demandado, respondió Delgado con calma y sacó de su maletín varios papeles. Cristina dejó de respirar. Este era el momento. Ese mismo momento que esperaban. Delgado se acercó a la mesa de la jueza y puso los documentos frente a Carmona. Su señoría, presento a su atención el dictamen médico de la Clínica Salud Familiar, fechado en abril del año pasado. Según este dictamen, el demandado Víctor Salazar pasó un examen con el médico andrólogo Dr. Emilio Ramírez. Los resultados del examen mostraron la presencia de azoospermia, es decir, ausencia completa de espermatozoides viables. El dictamen está firmado por el médico, certificado con sellos de la clínica y firma personal del demandado. Víctor se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con estruendo. ¿Qué? ¿Qué dictamen? Yo no firmé nada de eso. Su firma está certificada en la historia clínica, continuó Delgado imperturbable. También adjunto certificado de la misma clínica confirmando que después del examen el demandado no pasó ningún tratamiento ni entregó análisis repetidos. Es decir, su condición no cambió. La jueza tomó los documentos y comenzó a examinarlos atentamente. Su rostro permaneció impasible, pero Cristina notó cómo la jueza frunció el ceño, leyendo las líneas. ¿Demandado? ¿Esta es su firma? Preguntó Carmona, levantando la mirada hacia Víctor. Víctor estaba de pie con la boca abierta, sin poder pronunciar palabra. Su rostro de rojo se volvió mortalmente pálido. Yo. No recuerdo. Fue hace mucho. Mi esposa y yo pasamos un examen, pero, entonces, ¿es su firma o no? Repitió severamente la jueza. Yo. Supongo que sí, pero... El demandado reconoce la firma, constató la jueza. El documento es aceptado por el tribunal. Abogado Delgado, ¿a qué quiere llegar? ¿A qué, su señoría, el demandado físicamente no pudo convertirse en padre del hijo que gesta su concubina? El dictamen médico es inequívoco, azoospermia. Esto significa imposibilidad de concepción natural sin tratamiento especial o procedimientos de FIV. El demandado no pasó ni tratamiento ni procedimientos. Por consiguiente, sus declaraciones sobre ser padre del hijo no corresponden a la realidad. Milena se aferró a los apoyabrazos. Sus ojos saltaban entre Víctor y la jueza. Esto es mentira. Gritó. El hijo es de él.
Yo no salí con nadie más excepto Víctor. Delgado se volvió hacia ella. Señorita Ríos, el tribunal no examina la cuestión del establecimiento de paternidad. Hablamos sobre división de bienes de los cónyuges al azar. Sin embargo, el demandado utilizó el hecho de la supuesta paternidad como argumento para obtener mayor parte de los bienes. Y este argumento, como muestran los documentos médicos, no tiene fundamento. Víctor se dejó caer en la silla. Sus manos temblaban. Miraba a Cristina y en su mirada se leían shock, incomprensión y un horror naciente. Cristina. ¿Tú sabías? ¿Todo este tiempo sabías? Cristina guardó silencio. Dentro de ella luchaban sentimientos contradictorios, lástima, triunfo, dolor, alivio. Pero no pronunció palabra, como le había indicado Delgado. La jueza golpeó con el mazo sobre la mesa. Orden en la sala. Demandado, ¿tiene objeciones respecto a los documentos presentados? Víctor guardó silencio, mirando fijamente el piso. Milena lo miraba con creciente pánico en los ojos. Víctor, di algo. Les siseó. Diles que no es verdad. Pero Víctor guardaba silencio. Y en ese silencio estaba su respuesta. La jueza Carmona apartó los documentos a un lado y miró atentamente a Víctor. Él todavía estaba sentado mirando fijamente el piso, sus manos yacían sobre las rodillas sin voluntad, como las de una muñeca rota. Milena se esforzaba por captar su mirada, pero él no levantaba la cabeza. Demandado, repitió la jueza más severamente, le hice una pregunta. ¿Tiene objeciones respecto a los documentos médicos presentados? ¿Impugna su autenticidad? Víctor levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido, en la frente aparecieron gotitas de sudor. Yo. No sabía, pronunció con voz ronca. Nadie me dijo nada entonces. Cristina. Miró a su exesposa, ¿por qué callaste? ¿Por qué no me dijiste? Delgado se levantó inmediatamente. Su señoría, solicito no permitir apelaciones directas del demandado a mi clienta. Las preguntas se hacen a través del tribunal. Apoyo, asintió Carmona. Demandado, todas sus preguntas y declaraciones diríjalas a mí. Entonces, ¿no impugna la autenticidad de los documentos? Víctor se pasó la mano por la frente, secando el sudor. Firmé algunos papeles entonces, en la clínica. El médico dijo que era un procedimiento estándar. Pero nadie me comunicó los resultados. Pensé que todo estaba bien. De lo contrario me lo habrían dicho, ¿verdad? Delgado se levantó nuevamente, sosteniendo en las manos otro documento. Su señoría, permítame aclarar. Los resultados del examen fueron obtenidos por la clínica y registrados en la historia clínica del demandado. Según los registros del médico andrólogo Dr. Ramírez, al paciente Salazar se le recomendó un examen repetido en 2 meses y consulta sobre tratamiento posterior. Sin embargo, el demandado no se presentó a la cita repetida y no acudió a la clínica posteriormente. Nadie me llamó. Objetó Víctor. Si hubiera sido tan serio, me habrían llamado. La clínica no está obligada a realizar llamadas telefónicas a los pacientes, replicó Delgado con calma. Toda la información estaba disponible en la historia clínica, a cuya familiarización el demandado tenía pleno derecho. Además, presentó al tribunal otro documento. Sacó de la carpeta una nueva hoja y la entregó a la jueza. Este es el dictamen de la médica ginecóloga doctora Isabel García sobre el estado de salud de la demandante Cristina Salazar, fechado en el mismo periodo, abril del año pasado. Según este dictamen, la demandante no tiene ninguna alteración de la función reproductiva. Su salud es normal, no se detectaron patologías. La jueza tomó el documento, lo recorrió con la mirada y asintió. El documento es aceptado. Abogado Delgado, aclare al tribunal el propósito de presentar estos dictámenes médicos. El propósito es simple, su señoría, respondió Delgado, volviéndose de cara a la sala. Durante el último año el demandado acusó repetidamente a la demandante de ser ella la causa de la ausencia de hijos en su matrimonio. Estas acusaciones se convirtieron en una de las razones de la destrucción de la familia.
El demandado afirmaba que la demandante era defectuosa, no podía darle hijos, y utilizaba esto como justificación de sus infidelidades. Sin embargo, como muestran los documentos médicos, el problema no estaba en la demandante. La demandante está sana. Y el demandado tiene un diagnóstico que excluye la concepción natural. En la sala reinó un silencio tenso. Cristina apretó las manos, sintiendo cómo se le adormecían las piernas aunque estaba sentada. Todos esos meses estuvo escuchando los reproches de Víctor. Tú tienes la culpa. Algo anda mal contigo. Una mujer normal me habría dado un hijo. Cada palabra fue como una puñalada. Y ahora la verdad salía a la luz. La verdad que ocultó temiendo causarle dolor, temiendo su reacción. Milena se levantó bruscamente. Su señoría, no entiendo a qué viene toda esta historia médica. Estoy embarazada. Es un hecho. Y el hijo es de Víctor. La jueza se volvió hacia ella. Señorita Ríos, usted no es parte en este caso. Por favor, no interfiera en el proceso. ¿Pero cómo? Víctor es el padre de mi hijo. Debe recibir su propiedad para mantenernos. Señorita Ríos, pronunció firmemente Carmona, si no puede mantener el orden en la sala, le pediré que abandone la audiencia. Siéntese. Milena se sentó lentamente en la silla, sus labios temblaban. Se volvió hacia Víctor. Diles. Diles que el hijo es tuyo. Víctor guardaba silencio. Miraba sus manos, los documentos médicos que yacían sobre la mesa de la jueza, a Cristina. Su rostro expresaba confusión, shock y una comprensión naciente de en qué lío se había metido. Delgado mientras tanto continuaba. Su señoría, quisiera llamar la atención del tribunal sobre otra circunstancia. El demandado inició la relación con la señorita Ríos en febrero de este año. El embarazo fue anunciado en junio, es decir, 4 meses después del inicio de su relación. El término del embarazo actualmente es de 6 meses, lo que corresponde a una concepción aproximadamente a finales de mayo o principios de junio. ¿A qué quiere llegar?, preguntó la jueza. A que los plazos coinciden con el periodo en que el demandado se veía activamente con la señorita Ríos. Sin embargo, teniendo en cuenta el dictamen médico sobre la imposibilidad de concepción natural, surgen dudas fundadas sobre la paternidad del demandado. Abogado Delgado, intervino la jueza, las cuestiones de establecimiento de paternidad no entran en el objeto de este caso. Examinamos la división de bienes de los cónyuges. Completamente cierto, su señoría, coincidió Delgado. Pero fue el demandado mismo quien introdujo esta cuestión en el proceso, declarando que la paternidad inminente debe ser tenida en cuenta al dividir los bienes. Solo señalo que esta declaración no está respaldada por hechos y contradice los datos médicos. La jueza asintió pensativa. Sus objeciones son comprensibles. Demandado, ¿insiste en su declaración de ser el padre del hijo que gesta la señorita Ríos? Víctor levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Yo. Ahora no lo sé. Milena dijo que el hijo era mío. Creí. No tenía motivos para no creer. Es decir, reconoce que no tiene datos fidedignos sobre su paternidad. Aclaró la jueza. Yo. Supongo que sí, murmuró Víctor. Milena se levantó de nuevo, esta vez su voz estaba llena de histeria. Víctor. ¿Qué dices? Prometiste. Prometiste que cuidarías de nosotros. Dijiste que conseguirías el apartamento y viviríamos juntos. Señorita Ríos, última advertencia. La cortó bruscamente la jueza. Una salida más y será expulsada de la sala. Milena se agarró el vientre y se dobló demostrativamente. Me siento mal. Tengo un hijo. No pueden tratarme así. La jueza presionó el botón de llamada y se dirigió a la secretaria. Llame al personal médico. Que revisen el estado de la señorita. En un minuto entró en la sala una mujer con bata blanca y maletín médico. Se acercó a Milena, le hizo varias preguntas, le tomó el pulso, midió la presión. Estado estable, informó la enfermera a la jueza. No se observan signos de malestar. Gracias, asintió Carmona.
Señorita Ríos, si se siente mal, puede abandonar la sala. Pero le ruego que cese las demostraciones. Milena se sentó en silencio de vuelta, su rostro ardía de humillación y rabia. Delgado aprovechó la pausa para continuar. Su señoría, quisiera presentar al tribunal otro documento que arroja luz sobre las circunstancias de este caso. Sacó de la carpeta varios papeles grapados. Esta es una impresión certificada notarialmente de la correspondencia entre la señorita Ríos y su conocida, Soledad Torres. La correspondencia está fechada en mayo de este año, es decir, el periodo anterior al anuncio del embarazo. La jueza tomó los documentos y comenzó a leer. Cristina veía cómo cambiaba la expresión del rostro de Carmona, de neutral a sorprendida, y luego a francamente condenatoria. Abogado Delgado, aclare el origen de este documento. La señorita Torres proporcionó esta correspondencia voluntariamente, después de lo cual fue certificada por notario en el procedimiento establecido. La señorita Torres está dispuesta a dar testimonio en el tribunal si es necesario. Lea los fragmentos principales de esta correspondencia. Delgado tomó su ejemplar del documento y comenzó a leer. Mensaje de la señorita Ríos, fechado el 18 de mayo, Sole, conocía al hombre ideal. Se está divorciando de su esposa, apartamento de 3 habitaciones en el centro. Coche, dinero. Lo más importante, piensa que su esposa tiene la culpa de su infertilidad. Víctor se estremeció como si lo hubieran rociado con agua fría. Delgado continuó. Respuesta de Torres, ¿y qué planeas? Respuesta de Ríos, estoy embarazada. Le diré que es de él. Se alegrará de que por fin será padre. Y yo recibiré pensión alimenticia y parte del apartamento. Soy lista, ¿verdad? En la sala reinaba un silencio mortal. Milena estaba pálida como un papel. Víctor lentamente volvió la cabeza y la miró. En su mirada se leía horror. Continúe, ordenó la jueza. Siguiente mensaje de Ríos, del 22 de mayo, me vi con Timoteo ayer. Quiere que vuelva con él. Pero ¿para qué necesito a un estudiante pobre cuando tengo a Víctor con dinero? Lo principal es que los plazos del embarazo coincidan. ¿Quién es Timoteo? Preguntó la jueza. Según el testimonio de la señorita Torres, Timoteo es un hombre de 30 años que era pareja sexual de la señorita Ríos antes y durante su relación con el demandado. La señorita Ríos se veía con ambos hombres simultáneamente. Víctor se cubrió el rostro con las manos. Milena. ¿Es verdad? Pronunció con voz ronca. Milena se levantó, su voz se quebró en un grito. Todo es mentira. Sole me está vengando. Tiene envidia. Nunca escribí eso. Señorita Ríos, pronunció severamente la jueza, el documento está certificado notarialmente. Impugnarlo solo es posible mediante peritaje. ¿Desea solicitar la designación de un peritaje? Milena abrió la boca, pero no pronunció palabra. Sus ojos corrían de un lado a otro, evidentemente pensaba febrilmente. ¿Afirma que dicha correspondencia es una falsificación? Repitió la pregunta la jueza. Yo. Tal vez escribí algo así, pero fue en broma. No lo pensaba en serio. Espetó Milena. Es decir, ¿reconoce que la correspondencia tuvo lugar? Yo. Sí, pero fue una broma. Delgado intervino. Su señoría, permítame leer otro mensaje. Del 28 de mayo, creyó que el hijo es de él. Tonto. Lo principal es conseguir el apartamento. Con ese dinero puedo no trabajar unos 5 años, y después ya se verá. La jueza asintió en silencio. El documento es aceptado como prueba. Señorita Ríos, tengo una pregunta para usted. ¿Afirma que el demandado Salazar es el padre de su hijo? Milena guardó silencio, sus manos temblaban. Espero una respuesta, repitió insistentemente la jueza. Yo. No estoy segura, finalmente soltó Milena. ¿No está segura de la paternidad del demandado? Yo pensaba. Yo quería. Responda a la pregunta, ¿no está segura de quién es el padre del hijo? Lágrimas rodaron por las mejillas de Milena. Sí. No estoy segura, susurró. Víctor se levantó bruscamente y se apartó de ella como de una leprosa. Tú.
Me usaste, pronunció con voz apagada. Todo este tiempo. Solo querías dinero. Milena extendió las manos hacia él. Víctor, no, no es así. Te amo. El hijo puede ser tuyo, ¿puede ser? Repitió él con una sonrisa amarga. Acabas de decir que no estás segura. Salías con otro. Planeaste todo esto. Y yo. Yo creí. Se agarró la cabeza. Dios, ¿qué he hecho? Cristina. Destruí todo por esta mentira. La jueza golpeó con el mazo. Orden. Demandado, ¿renuncia a sus demandas relacionadas con la supuesta paternidad? Víctor asintió lentamente. Sí. Renuncio. Que conste en acta. El demandado renuncia a la argumentación basada en la paternidad inminente. ¿Tiene el demandado otros argumentos para fundamentar sus demandas sobre división de bienes? Víctor guardaba silencio. Delgado aprovechó la pausa. Su señoría, la demandante insiste en sus demandas. Teniendo en cuenta que el apartamento fue adquirido con fondos de la venta de bienes prematrimoniales de la demandante, teniendo en cuenta los gastos irrazonables del demandado en el último año de matrimonio y su comportamiento deshonesto, así como las declaraciones falsas sobre paternidad inminente con el objetivo de manipular el proceso de división de bienes, la demandante solicita al tribunal que reconozca su derecho de propiedad sobre 3/4 del apartamento, pagando al demandado una compensación por 1/4 del valor. La jueza asintió. La posición de la demandante es clara. Declaro un receso de 15 minutos para estudiar los materiales del caso. Después del receso anunciaremos la decisión. Se levantó y salió de la sala. Cristina sintió como Delgado tocó su hombro. Todo está bien, dijo en voz baja. Casi ganamos. Ella no podía hablar. Dentro de ella se desataba una tormenta de emociones. Alivio, dolor, triunfo, todo se mezcló en uno. Miró a Víctor. Él estaba sentado con la cabeza caída sobre el pecho, completamente destrozado. Milena sollozaba en un rincón de la sala, con el rostro hundido en las palmas. Nadie le prestaba atención. Cristina cerró los ojos y exhaló lentamente. La pesadilla estaba terminando. Los 15 minutos de receso se prolongaron dolorosamente. Cristina salió al pasillo sintiendo cómo le flaqueaban las piernas. Delgado caminaba a su lado, sosteniéndola del codo. Se detuvieron junto a una ventana al final del pasillo, desde donde se abría una vista al parque de la ciudad. Los árboles otoñales lucían su atuendo dorado y carmesí, el viento arrastraba hojas caídas por los senderos. ¿Cómo te sientes?, preguntó el abogado en voz baja. Cristina se volvió hacia él. No lo sé. Parezco estar en un sueño. ¿Está realmente sucediendo esto? ¿De verdad todo terminará pronto? Terminará, respondió Delgado con seguridad. La jueza aceptó todos los documentos. Vio la correspondencia, los dictámenes médicos. Carmona es una jueza experimentada, no va a ignorar hechos evidentes. Víctor mismo reconoció que no está seguro de la paternidad. Milena confesó que no sabe quién es el padre de su hijo. Su posición está completamente destruida. Cristina cerró los ojos. Dentro aún hervían sentimientos contradictorios. Por un lado, alivio, finalmente la verdad salió a la luz. Por otro, amargura. Todo este tiempo cayó sobre el diagnóstico de Víctor temiendo herirlo. Quiso esperar los análisis repetidos, esperaba que los médicos se hubieran equivocado. Pero Víctor nunca fue al examen repetido. En cambio, comenzó a acusarla, humillarla, engañarla. ¿Por qué callé entonces?, susurró. Si le hubiera dicho de inmediato. Quisiste protegerlo, respondió suavemente Delgado. Temías destruir su orgullo masculino. Es comprensible. Pero él mismo eligió su camino. Prefirió acusarte en lugar de aclarar la situación. Prefirió creer a la primera mujer que le dijo lo que quería oír. Esa fue su elección, Cristina. No la tuya. Ella sintió sin abrir los ojos. En algún lugar de la profundidad del pasillo se oyeron voces.
Cristina se dio la vuelta y vio a Víctor, que estaba del lado opuesto, apoyado de espaldas contra la pared. Su traje estaba arrugado, la corbata torcida, el cabello despeinado. Parecía haber envejecido unos 10 años en esa media hora. Milena no estaba a su lado. Cristina supuso que la chica o se había ido, o se había escondido en algún rincón sollozando sobre el colapso de sus planes. Víctor levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Cristina. Durante varios segundos se miraron a través del pasillo. Luego él lentamente caminó hacia ella. Delgado se tensó, listo para defender, pero Cristina dijo en voz baja: «Todo está bien». Víctor se detuvo a un par de metros de ella. Su rostro expresaba una mezcla de culpa, vergüenza y desesperación. «Cristina», comenzó con voz ronca, «necesito decir algo». Ella esperó en silencio. «Tú sabías, ¿verdad?». Continuó. «Sabías sobre el diagnóstico. ¿Por qué no me lo dijiste?». Cristina respiró profundamente. «El médico dijo que era necesario pasar un examen repetido. Quise esperar los resultados antes de decirte. Temía que no pudieras soportar esta noticia. Que te destruyeras. Quise primero asegurarme de que el diagnóstico era definitivo. Quise salvar tus sentimientos. Pero nunca fui al examen repetido», dijo Víctor en voz baja. «Simplemente olvidé. Me pareció que si hubiera algo serio me habrían avisado». «Olvidaste», repitió Cristina con amargura. «Y luego empezaste a acusarme. Dijiste que yo tenía la culpa. Que algo andaba mal conmigo. Que una mujer normal te habría dado un hijo. ¿Sabes lo que es escuchar eso cuando conoces la verdad? ¿Cuándo sabes que el problema no está en mí?». Víctor bajó la mirada. «Perdón», soltó. «No sabía». «No quisiste saber», lo cortó duramente Cristina. «Te fue más conveniente culparme. Más conveniente encontrar a otra mujer que te dijera que eres genial, que todo está bien. Y le creíste. Sin siquiera pensarlo». «Soy un idiota», coincidió Víctor mirando al piso. «Un completo idiota. Milena. Simplemente me usó. Y yo tanto quise creer. Quise demostrarme que soy normal, que puedo ser padre». Terminó por él Cristina. «Víctor, ¿entiendes que podrías? Podríamos haber pasado un tratamiento. O hacer FIV. O adoptar un hijo. Había muchas opciones. Pero en lugar de eso preferiste destruir nuestra familia». Víctor guardaba silencio. Una lágrima rodó por su mejilla. «Lo arruiné todo», susurró. «Todo. Y ahora te perdí el apartamento, perdí todo». Cristina sintió lástima por él, pero se obligó a permanecer firme. «Lo perdiste tú mismo. Con tus decisiones. Con tu elección». «Lo sé», asintió. «Solo quería decir. Perdón. Perdóname. Entiendo que no merezco perdón, pero». «Perdón». Cristina no respondió. Simplemente se dio la vuelta hacia la ventana. Después de unos segundos escuchó el sonido de pasos que se alejaban. Víctor se había ido. «Todo correcto», dijo Delgado en voz baja. «Lo manejaste bien». «Me siento vacía», admitió Cristina. «Parece que gané, pero dentro no hay ningún triunfo. Solo cansancio. Es normal. Pasaste por mucho. Date tiempo. Todo se normalizará gradualmente». Al final del pasillo apareció la secretaria del juzgado. «La jueza está lista para continuar la audiencia», anunció. Delgado asintió y tomó a Cristina del brazo. «Vamos. Este es el final». Regresaron a la sala. Víctor ya estaba sentado en su lugar, encorvado y mirando al piso. Milena también había regresado. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar, el maquillaje corrido por el rostro. Ni siquiera intentó arreglarse. Estaba sentada abrazándose a sí misma y de vez en cuando sollozaba. La jueza Carmona entró exactamente 15 minutos después. Su rostro era severo y concentrado.
Ocupó su lugar en la mesa alta, dispuso los documentos frente a ella y recorrió a los presentes con la mirada. Por favor, siéntense, pronunció. El tribunal está listo para anunciar la decisión sobre el caso de división de bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges Salazar. Cristina sintió que ya casi, un poco más y esta pesadilla terminaría. Delgado apretó su mano bajo la mesa en señal de apoyo. Habiendo estudiado los materiales del caso, escuchado a las partes, examinado las pruebas presentadas, el tribunal llegó a las siguientes conclusiones, comenzó Carmona. Se estableció que el apartamento en disputa fue adquirido por los cónyuges Salazar durante el matrimonio con fondos obtenidos de la venta de bienes prematrimoniales de la demandante Cristina Salazar. El valor del apartamento vendido ascendió a 4.800.000. El valor del apartamento adquirido, 5.200.000. La diferencia de 400.000 fue aportada por la demandante de ahorros personales. La jueza hizo una pausa, recorriendo los documentos con la mirada. El demandado Víctor Salazar no aportó fondos monetarios directamente en la compra del apartamento. Sin embargo, pagó gastos de remodelación y acondicionamiento de la vivienda por un monto aproximado de 700.000. La demandante también participó en el acondicionamiento, aportando cerca de 400.000. Por lo tanto, la contribución financiera principal en la adquisición del apartamento pertenece a la demandante. Víctor permanecía inmóvil sin levantar la cabeza. Además, continuaba Carmona, el tribunal estableció que durante el último año de vida en común el demandado no trabajó, no tuvo ingresos constantes y al mismo tiempo realizó gastos significativos en necesidades personales no relacionadas con los intereses de la familia. Dichos gastos ascendieron a más de 500.000. El presupuesto familiar en este periodo se repuso exclusivamente a cuenta de los ingresos de la demandante. El tribunal califica tal comportamiento del demandado como deshonesto y no correspondiente a los intereses de la familia. Cristina sintió como dentro de ella comenzaba a surgir esperanza. La jueza evidentemente se inclinaba de su lado. También el tribunal señala, la voz de Carmona se volvió más severa, que el demandado durante la audiencia presentó información falsa, declarando que la paternidad inminente debe ser tenida en cuenta al dividir los bienes. Sin embargo, los documentos médicos presentados evidencian inequívocamente la imposibilidad de concepción natural por parte del demandado sin tratamiento especial o procedimientos médicos. El demandado no pasó ni tratamiento ni procedimientos. Por consiguiente, sus declaraciones sobre supuesta paternidad no corresponden a la realidad. Milena sollozó suavemente. Víctor apretó los puños pero continuó en silencio. Más aún, continuó la jueza, la correspondencia presentada al tribunal entre la señorita Ríos y su conocida evidencia que el embarazo fue utilizado como instrumento de manipulación con el objetivo de obtener beneficio material. La señorita Ríos reconoció en el tribunal que no está segura de la paternidad del demandado. El tribunal califica dichas circunstancias como intento de inducir al tribunal a error. Carmona levantó la mirada y miró a Milena. Señorita Ríos, su comportamiento durante la audiencia judicial fue inapropiado. Intentó influir en el curso del proceso a pesar de no ser parte en este caso. Además, las pruebas presentadas evidencian sus intenciones deshonestas. El tribunal le hace una advertencia verbal. En caso de repetición de tal comportamiento en audiencias judiciales, pueden aplicársele medidas de coacción procesal. Milena bajó la cabeza en silencio. Teniendo en cuenta todas las circunstancias expuestas, volvió al tema principal la jueza, el tribunal llega a la conclusión de que las demandas de la demandante están fundamentadas. Según el artículo 39 del Código de Familia, el tribunal tiene derecho a apartarse de la igualdad de cuotas de los cónyuges si así lo requieren los intereses de hijos menores de edad o intereses dignos de atención de uno de los cónyuges. En este caso merecen atención los intereses de la demandante, ya que fueron precisamente sus fondos los que constituyeron la base para la adquisición del apartamento, y el comportamiento del demandado durante el matrimonio no correspondía a los intereses de la familia. Cristina contuvo la respiración. Esto era lo que buscaban. El tribunal decidió, pronunció severamente Carmona,
reconocer a la demandante Cristina Salazar el derecho de propiedad sobre 3/4 del apartamento en disputa. Al demandado Víctor Salazar se le reconoce el derecho a 1/4 del valor del apartamento en expresión monetaria. El demandado está obligado a desocupar el apartamento en el plazo de 1 mes desde el momento de entrada en vigor de la decisión. La demandante está obligada a pagar al demandado la compensación monetaria por 1/4 del valor del apartamento en el plazo de 3 meses después de la desocupación de la vivienda. Delgado apretó la mano de Cristina. Ella sintió cómo rodaban lágrimas por sus mejillas, lágrimas de alivio, de liberación. Víctor escuchaba en silencio. La decisión puede ser apelada en procedimiento de apelación en el plazo de 1 mes desde el día de su adopción. La audiencia ha terminado. La jueza se levantó y salió de la sala. La secretaria comenzó a recoger documentos. Cristina estaba sentada sin fuerzas para moverse. Esta fue una victoria. Completa, incondicional. El apartamento quedaba para ella. Víctor debía mudarse. Felicidades, dijo Delgado en voz baja. Ganaste. Cristina se volvió hacia él. Las lágrimas aún rodaban por su rostro, pero ahora eran lágrimas de alegría. Gracias, susurró. Gracias por todo. Sin usted no lo habría logrado. Lo habrías logrado, sonrió el abogado. Tenías todo lo necesario, valentía, honestidad y la verdad de tu lado. Solo ayudé a presentarlo correctamente. Cristina miró al lado opuesto de la sala. Víctor ya se había levantado y se dirigía a la salida. Milena lo seguía, sollozando y tropezando. Ya no se tomaban de las manos. Entre ellos había un abismo de engaño, ilusiones destruidas y acusaciones mutuas. Cristina se levantó. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo erguida. Tomó su bolso y junto con Delgado salió de la sala. En el pasillo estaba tranquilo. La mayoría de la gente ya se había dispersado. Cristina se detuvo junto a la ventana y miró a la calle. El sol otoñal atravesaba las nubes, iluminando las hojas doradas de los árboles. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora vives, respondió Delgado. Construyes una nueva vida. Sin mentiras, sin engaños, sin una persona que no te valoraba. Tienes un apartamento, tienes trabajo, tienes futuro. Lo demás vendrá. Cristina asintió. Sí, adelante estaba el futuro. Desconocido, pero libre. Y eso era lo más importante. Cristina y Delgado bajaban por la amplia escalera de mármol del edificio del juzgado. Sus pasos resonaban en el alto vestíbulo. Tras las puertas de cristal se veía la plaza frente al juzgado, bañada por el sol otoñal. Cristina sentía una extraña ligereza, como si le hubieran quitado de los hombros una pesada carga que arrastró durante meses. La decisión entrará en vigor en 1 mes y Víctor no presenta apelación, explicaba Delgado cuando salieron a la calle. Aunque dudo que lo haga. No tiene fundamentos para una apelación exitosa. Todas las pruebas son legítimas, los testigos están listos para confirmar testimonios, los documentos médicos son irrefutables. ¿Y si aún así la presenta? Preguntó Cristina. Entonces el proceso se prolongará un par de meses más. Pero el resultado será el mismo. La instancia de apelación no anulará la decisión con tal base probatoria. No te preocupes. Se detuvieron al pie de los escalones. Delgado miró a Cristina. Si surgen preguntas, llama en cualquier momento. Te acompañaré hasta el cierre completo del caso. Cuando Víctor desocupe el apartamento, formalizaremos todos los documentos apropiadamente. Cristina sonrió y asintió. Arturo, ni siquiera sé cómo agradecerle. No solo ganó el caso. Me devolvió la fe en la justicia. Delgado sonrió cálida y sinceramente. Es mi trabajo. Y sabes, casos como el tuyo me recuerdan por qué elegí esta profesión. No por dinero, no por fama. Sino para ayudar a personas que realmente necesitan protección. Fuiste honesta desde el principio. No quisiste venganza, no quisiste destruir a Víctor. Solo quisiste justicia. Y la obtuviste.
Cristina sintió como las lágrimas se le agolpaban nuevamente. Callé tanto tiempo sobre su diagnóstico. Me parecía que lo protegía. Y en realidad solo me permitía humillarme. Quisiste preservar su orgullo, dijo suavemente Delgado. No hay nada malo en eso. Lo malo es que él se aprovechó de tu bondad. Pero eso ya es el pasado. Vive adelante, Cristina. Mereces la felicidad. Le estrechó la mano, asintió y se dirigió a su automóvil estacionado cerca. Cristina lo siguió con la mirada, luego caminó lentamente a lo largo del edificio del juzgado hacia la parada de transporte público. De repente escuchó voces familiares. Al volverse, vio a Víctor y Milena. Estaban junto al borde del estacionamiento y su conversación se oía en toda la calle. «Me destruiste», gritaba Víctor, su rostro distorsionado por la rabia. «Por tu culpa perdí todo. El apartamento, el dinero, la reputación. Tú mismo tienes la culpa», le respondió Milena, su voz temblaba de lágrimas y rabia. «Yo no te obligué a creer. Tú mismo quisiste ser padre. Tú mismo te inventaste un cuento de hadas. Me manipulaste deliberadamente. Esta correspondencia. Planeaste todo. ¿Y qué?», gritó Milena. «¿Pensaste que me enamoré de ti? ¿De verdad pensaste que una chica joven elegiría a alguien como tú no por dinero? Eres ridículo, Víctor. Eres patético». Víctor se agarró la cabeza. «Dejé a mi esposa por ti. A una esposa buena y fiel. Destruí mi vida. Destruiste tu vida tú mismo», gritó Milena. «Tu preciosa esposa no te debía nada. Ocultó el diagnóstico porque te compadecía. ¿Y tú? Tú la acusabas, la humillabas, la engañabas. Recibiste lo que merecías». Víctor hizo ademán de golpearla pero se detuvo, bajando la mano. «Vete. Vete de mi vida. No quiero verte más». «Con mucho gusto». Milena se dio la vuelta y caminó lejos, tropezando con sus tacones altos. Después de unos metros se volvió y gritó, «Y al hijo lo tendré. Y encontraré a un hombre de verdad que lo mantenga. No a un perdedor como tú». Desapareció tras la esquina del edificio. Víctor se quedó de pie solo en medio del estacionamiento. Sus hombros cayeron, la cabeza se inclinó. Parecía completamente destrozado. Cristina lo miraba desde lejos. En algún lugar muy dentro se movió la lástima. Este hombre fue su esposo. Hicieron planes, soñaron con el futuro, se dormían abrazados. Pero todo eso quedó en el pasado. La persona que ahora estaba en el estacionamiento era un extraño. Él mismo eligió este camino. Cristina se dio la vuelta y siguió adelante. Mirar atrás ya no tenía sentido. Llegó a casa en autobús, subió a su apartamento, el mismo por el que tanto luchó. Cerró la puerta tras ella, se apoyó de espaldas contra ella y cerró los ojos. Silencio. Paz. Su hogar. Su espacio. Nadie más la humillaría aquí, la acusaría, la haría sentir culpable. Pasó a la sala, abrió la ventana. El aire fresco de otoño entró en la habitación, trayendo el olor de hojas marchitas y fríos que se acercaban. Cristina respiró profundo y sintió como algo dentro de ella se liberaba. La tensión de los últimos meses, el miedo ante el juicio, el dolor por la traición, todo esto comenzaba a disolverse lentamente. El teléfono en el bolso vibró. Cristina lo sacó y vio un mensaje de una colega del trabajo. ¿Cómo fue el juicio? ¿Estás bien? Cristina sonrió y escribió la respuesta. Todo excelente. Gané. Gracias por el apoyo. La respuesta llegó instantáneamente. Felicidades. Eres genial. ¿Mañana celebramos? Seguro, escribió Cristina. Dejó el teléfono sobre la mesa y fue a la cocina. Preparó té, fuerte y aromático, con limón. Se sentó junto a la ventana con la taza en las manos y miró la ciudad. En algún lugar allá, en este enorme hormiguero, vivían millones de personas. Cada uno con su historia, sus victorias y derrotas, sus batallas.
Hoy Cristina ganó su batalla. Y esto era solo el comienzo. Por la noche llamó a su madre. Ella vivía en otra ciudad y se preocupaba mucho por su hija. Mamá, todo terminó, dijo Cristina cuando su madre contestó. El tribunal dio sentencia a mi favor. El apartamento queda para mí. Le pagaré una compensación a él. Del otro lado de la línea se oyó un suspiro de alivio. Gracias a Dios, hijita. Estaba tan preocupada. Rezaba tanto por ti. Te mantuviste firme. Siempre supe que eres fuerte. No me siento fuerte, mamá, admitió Cristina. Solo estoy cansada. Muy cansada. Es normal, querida. Pasaste por un momento difícil. Pero ahora eres libre. Ahora puedes empezar a vivir de nuevo. ¿Cuándo vendrás de visita? Pronto. Tal vez en un par de semanas, cuando todo se solucione definitivamente. Ven. Te prepararé tus empanadas favoritas. Hablaremos, descansarás. Seguro, mamá. Gracias por todo. Hablaron un poco más de cosas cotidianas, luego se despidieron. Cristina dejó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. Había oscurecido. La ciudad encendía miles de luces. En algún lugar de una de estas casas ahora estaba sentado Víctor comprendiendo la magnitud de su derrota. En algún lugar Milena planeaba cómo arreglar su vida adelante. Pero todo esto ya no concernía a Cristina. Se levantó, se acercó al librero y sacó un viejo álbum de fotos. Pasó las páginas, aquí su boda, aquí el primer viaje juntos al mar, aquí la inauguración de casa en este apartamento. En todas las fotos sonreían. Felices, enamorados, llenos de esperanzas. ¿Cuándo terminó todo esto? ¿Cuándo apareció la primera grieta? Cristina cerró el álbum. Era hora de soltar el pasado. Estas fotografías eran una historia que terminó. Adelante habrá nuevas historias, nuevas personas, nuevas oportunidades. Todavía era joven, solo tenía 33 años. Toda la vida por delante. Al día siguiente Cristina fue al trabajo. Los colegas la recibieron con alegría, la felicitaron, la abrazaron. El jefe del departamento, al enterarse de su victoria en el juicio, le permitió irse temprano. Cristina, te manejaste excelente, dijo. Ahora puedes concentrarte en el trabajo sin preocupaciones innecesarias. Pronto tenemos un nuevo proyecto y te necesito en plena disposición de combate. Estoy lista, sonrió Cristina. En un mes le llamó Delgado. Cristina, tengo noticias. Víctor no presentó apelación. El plazo vence pasado mañana, pero su abogado ya confirmó que no habrá apelación. La decisión entra en vigor automáticamente. Eso es bueno, exhaló Cristina. Más aún, Víctor ya comenzó a desocupar el apartamento. Sus cosas se están llevando hoy. Creo que en un par de días lo desocupará completamente. ¿Tan rápido? No le queda de otra. No tiene argumentos para prolongar el proceso. Además parece que simplemente quiere olvidarse de todo esto lo más rápido posible. Entiendo, asintió Cristina. Gracias por mantenerme informada. Siempre es un placer. En cuanto se mude, formalizaremos los documentos para la reasignación del derecho de propiedad. Luego solo te quedará pagarle la compensación y el caso estará cerrado. Bien. Prepararé el dinero. Se despidieron. Cristina dejó el teléfono y pensó. Pronto Víctor desaparecería definitivamente de su vida. Sus caminos se separarían para siempre. Esto era simultáneamente triste y alegre. 3 días después Víctor efectivamente se mudó. Cristina llegó al apartamento por la noche y descubrió que todas sus cosas habían desaparecido. El armario del dormitorio vacío, sus libros retirados de los estantes, incluso el olor de su colonia se había disipado. El apartamento parecía vacío y demasiado grande. Cristina recorrió las habitaciones, palpando el espacio con la mirada. Aquí era necesario cambiar algo. Actualizar el interior, repintar las paredes, comprar muebles nuevos. Convertir este lugar de nuestra casa en mi casa.
Empezar con una hoja limpia. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Cristina la tomó y desdobló. La letra de Víctor. Cristina. Perdón por todo. Fui un idiota. Merecías algo mejor. Gracias por haberme amado alguna vez. Sé feliz. Víctor. Cristina releyó la nota 2 veces, luego lentamente la rompió en pedacitos y la tiró al basurero. Las disculpas llegaron tarde. Las palabras ya no significaban nada. Solo quedaban las acciones y sus consecuencias. Miró por la ventana. El otoño llegaba a su fin. Pronto año nuevo. Nuevo capítulo de vida. Y lo recibiría en su casa, sola, pero libre. Las siguientes semanas pasaron rápido. Cristina se ocupó de la remodelación, contrató trabajadores, eligió papeles pintados nuevos, encargó muebles. Gradualmente el apartamento se transformaba. De un lugar donde vivían nosotros se convertía en el lugar donde vive ella. Delgado ayudó a formalizar todos los documentos. Cristina pagó a Víctor la compensación mediante transferencia a cuenta, sin encuentros personales. Recibió en mano el nuevo certificado de propiedad. Ahora el apartamento le pertenecía solo a ella. Una noche, cuando la remodelación casi estaba terminada, Cristina estaba junto a la ventana con una taza de té en las manos. El teléfono sonó. Número desconocido. Cristina frunció el ceño y contestó. «Hola, Cristina». Se oyó una voz femenina. «Soy Soledad Torres». «¿Me recuerdas?» «Claro que la recuerdo», respondió Cristina. «Hola, Soledad. Llamo para saber cómo fue el juicio. Vi que el caso está cerrado». «¿Ganaste?» «Sí, gané. Gracias en parte también a su ayuda. Muchísimas gracias por la correspondencia. Sin ella habría sido mucho más difícil». Soledad se rió suavemente. «Me alegra haber ayudado. Milena recibió lo que merecía. Por cierto, ella lo confirmó en nuestro último encuentro. El padre es Timoteo. Volvió con él, alquilaron un apartamento y viven juntos. Esperan el nacimiento de un niño». Cristina suspiró. «Así que es así». «Bueno, al menos el niño crecerá con su padre». «Sí». Timoteo, por cierto, está contento con el hijo. Milena, la verdad, ya le está armando intrigas, exige más dinero. Pero ese ya no es nuestro problema. Definitivamente no es nuestro, coincidió Cristina. Hablaron un poco más, luego se despidieron. Cristina dejó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. Así que la historia de Milena y Víctor también tuvo su final. Cada uno recibió lo que merecía. Y ella, Cristina, obtuvo libertad. Su hogar. Su futuro. Y eso era lo más valioso.